En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ya no es solamente la voz solitaria nuestra, ni la voz muy autorizada de Iván Duque desde el Centro Democrático, los que están hablando de la tormenta perfecta. Ya son amigos del régimen, amigos del gobierno que arrepentidos y contritos vuelven a casa, es decir, a la casa de la verdad, porque ya no pueden tapar el sol con las manos, porque lo que se le vino a Colombia es una tragedia que se llama la tormenta perfecta. ¿Qué significa eso? Que confluyen todos los factores negativos que pueden confluir para crear una situación insostenible desde el punto de vista social y político. Esa es la verdad. Un gobierno desprestigiado que no tiene más respuesta que perseguir a la oposición, perseguirla de la manera más villana, más canalla. Lo que acaba de hacer el gobierno con Santiago Uribe no es otra cosa que demostrar su profunda debilidad. Alguien dirá, no, pero si lo hizo la Fiscalía. Es que gobierno y Fiscalía están unidos, indisolublemente unidos, para producir estos resultados. Y por eso están persiguiendo de manera infame a la oposición. Por eso se siente perseguido Oscar Iván Zuluaga, el director del Centro Democrático, como se sienten perseguidos los hijos del presidente. Y como están perseguidos tantos colombianos ilustres, unos comiendo el pan del destierro y otros sufriendo en Colombia una pena de cárcel que no merecieron jamás. Aquí tenemos pues cárceles llenas de presos políticos, militares, inocentes, presos por cumplir con su deber. Ese es un factor fundamental porque al pueblo colombiano le repugna esa persecución, porque el pueblo colombiano está hastiado de esa manera cobarde del ejercicio del poder. Santos ha tenido poder, el poder que le dio una bonanza económica como la que nunca conoció Colombia en su historia, y que le permitió comprar conciencias, que le permitió ser el grande ejecutor de los designios pérfidos de un gobierno que lo compra todo cuando no tiene nada. A esos factores políticos se suman factores económicos de una significación enorme. Todo confluye hacia un desastre. El gobierno se quedó sin recursos. El déficit fiscal es de un tamaño colosal, gigantesco, mucho mayor del que se ha confesado. Y ahora, cuando las empresas colombianas empiezan a mostrar sus balances, y con los balances a mostrar que han perdido dinero en grandes cantidades, como lo ha perdido Ecopetrol, 4 billones de pesos, cuando Ecopetrol le entregó al Estado no más el año pasado en dividendos 5 billones de pesos, y cuando le entregó billones de pesos en impuesto a la renta. Hoy Ecopetrol es un pobre que tiende su mano mendicante para que el gobierno le dé recursos con los cuales pueda sobrevivir. Avianca, perdiendo dinero. La ETB, perdiendo dinero. UNE, de las empresas públicas de Medellín, perdiendo enormes cantidades de dinero. El grupo Sura, el grupo Argos, el grupo Cemex, perdiendo dinero con respecto a los estados financieros que presentaron hace apenas un año. Todo en crisis. Pero es que no solamente son los estados financieros de las grandes compañías y la situación económica del gobierno lo que expresa esta tormenta perfecta. Un endeudamiento que no se resiste.
el endeudamiento público, señores, es de unas dimensiones colosales. Entre otras razones, porque fue calculado sobre un tipo de cambio de 1.900 pesos y hoy el dólar está a 3.200 pesos. Y la noche que llega, porque se van a acabar los recursos de Isagen y el dólar se volverá a disparar. El endeudamiento privado es un endeudamiento inmenso y un endeudamiento que expresado en dólares se convirtió en impagable. Elementos de la tormenta perfecta. Pero no solamente eso le ocurre a las grandes empresas, y los grandes empresarios son los grandes contribuyentes, como bien lo anotan las estadísticas en Colombia. Es que están pasando otras cosas que el gobierno ya no puede tapar. A pesar de todos los malabares que hace con las estadísticas el DANI, al nombre de ese señor Perfetti que resolvió desprestigiarse y deshonrarse profesionalmente para siempre, encontramos que tenemos un desempleo como no lo tuvimos antes, en una espiral ascendente incontenible. El desempleo general del país en 12% y el desempleo de las grandes ciudades en 14.1%. Nos preguntaremos, ¿y por qué no crece tanto el desempleo en las pequeñas ciudades y en los campos? Porque allá Perfetti puede manejar las cosas mejor. Porque allá el que se refugia en la casa de los padres porque no puede mantener la suya, el que pide un plato de comida como toda remuneración, ese es un empleado sin remuneración o empleado por cuenta propia. En las ciudades pequeñas y en los campos es más fácil tapar la verdad. En las ciudades es más complicado hasta para el doctor Perfetti. 14% de desempleo. Una verdadera catástrofe. Y eso sucede porque la industria está en decadencia. ¿Cuántas empresas colombianas se han cerrado? Empresas extranjeras que estaban en Colombia se han ido, se fueron a buscar mejores horizontes. Todos los días tenemos una noticia parecida. ¿Cuántas empresas colombianas ya no resisten más el peso de una carga tributaria que terminó por arruinarlos a todos? El desempleo. Y junto al desempleo, un hermano menor que no es nunca bienvenido: la inflación. La inflación se disparó. Ahora, para acallar esa cifra, surgen los expertos que dicen que esto es momentáneo, que los precios suben, pero que en el segundo semestre empezarán a bajar. Lo dijeron el año pasado y se equivocaron. Claro, con respecto a finales del año y con respecto a comienzos de este año. Ya vamos para el segundo semestre con el mismo cuento. Pero lo que no es un cuento es que los colombianos que tienen que hacer mercado, y lo tienen que hacer todos los días, se encuentran con que las cosas son caras, muchísimo más caras de lo que estaban antes. Alguien se pregunta con mucho sentido del humor por qué no le revelan dónde hace mercado el señor Perfetti para ir a gozar de las ventajas de un costo de vida tan moderado como el que él presenta. Pero la verdad no se puede ocultar. Las nubes negras que amenazaban con tempestad terrible iban ya a desatarse. Lo dijo don Camilo Torres, cuando en la Patria Boba el país estaba perdido por la reconquista española porque no supimos defender la nación. Pues hay que decirlo ahora, y ahora se llama la tormenta perfecta. Lo mismo que decía don Camilo Torres en vísperas de la reconquista, en vísperas de la pacificación. El salario mínimo no le alcanza a los colombianos para vivir. Es un salario mínimo no vital. El dinero de Isagen se lo robaron. Prometieron que vendían Isagen
para construir las carreteras 4G. Pues de ese dinero ni un centavo ha llegado a la Financiera de Desarrollo Nacional. El presidente de esa financiera está cometiendo un verdadero atropello cuando le niega a la nación la verdad y cuando se hace entrevistas en diarios oficiales rehuyendo a la prensa libre que le quiere preguntar dónde está la plata de Isagen. ¿Dónde está la plata de las grandes empresas colombianas que no producen? ¿Dónde está el salario mínimo de los colombianos que no les alcanza para vivir? ¿Dónde está el empleo que no aparece y que obliga a los jóvenes de Colombia a tener una maleta lista para irse a cualquier lugar del mundo a buscar un futuro? Santos es el gran exportador de talentos colombianos. Alguna vez se habló del regreso de los talentos que habíamos exportados, y eso se intentó, y eso se logró en épocas más felices. Ahora estamos exportando talento, exportando capacidad creadora de trabajo, porque viene la tormenta perfecta, señores. Las nubes negras que amenazaban con tempestad terrible iban ya a desatarse. Recordémoslo. Y esto de la tormenta perfecta lo dicen los grandes, los que fueron los grandes amigos del régimen desde las columnas del oficialismo. Todo está creado para que se desate la tormenta. Decimos mal, para que la tormenta empeore, porque ya está desatada. Este hombre nos llevó a la crisis política, a la crisis social, a la crisis económica. Vamos a vivir, y ya empezamos a vivir, los peores momentos de nuestra historia. En parte, habrá que decirlo, nos lo merecemos. En primer lugar, por habernos equivocado. En segundo lugar, por haber sido tímidos en la expresión de nuestro malestar. El 2 de abril tenemos la ocasión de marchar. ¿Acaso sea la última en la que podamos decir no estamos de acuerdo de la manera como nos gobiernan? Protestamos y exigimos un cambio de rumbo. Y como eso no es posible con el sujeto que nos gobierna, exigimos su renuncia anticipada a la presidencia de la República, porque la tormenta perfecta, señores, está cayendo sobre todos nosotros por culpa del presidente Juanpa, de Juan Manuel Santos Calderón. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.